compartir la pantalla un rato. Hoy vamos a tener clase normal. La otra vez les hablé la posibilidad de dejarles la videoclase, pero no, vamos a tener clase normal. Por eso no le avisé nada a Danilo. Vamos a empezar este capítulo, que es el capítulo 5 de nuestro libro base. Cuando hablamos de la mitocondria, nosotros vamos a tener en cuenta que tenemos que conocer su estructura y su función. En realidad, en cuanto a la función, nosotros desarrollamos algunos aspectos relacionados en relación también, valga la redundancia, al metabolismo, pero no entramos en muchos detalles con respecto a ese tema, pero por lo menos hacemos unas orientaciones básicas como para entender un poquito de cómo la célula se organiza especialmente para la generación de energía. En este capítulo también viene el estudiar peroxisomas, entonces allá al terminar un poquito ya mitocondrias aparece peroxisomas que generalmente queda a cargo del alumno, ¿verdad? No es que yo desarrollo así peroxisomas, pero el alumno tiene que leer. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos en un principio en nuestras primeras clases, hablamos así como una introducción de entender lo que es una célula eucariota, eh, trabajamos un poquito ya con el panorama de sus organelos. Por ejemplo, en este caso, la mitocondria, en algún momento ya leyeron, es la planta procesadora de energía de la célula, por eso les va a decir es la planta de poder de la célula. La mitocondria eh, tiene sus propias características que ya veníamos diciendo, en el sentido también genético, que la mitocondria tiene su propio DNA, tiene también sus propios ribosomas, sintetizan sus propias proteínas. En cuanto a eso van a ir también leyendo un poquito en relación a lo que dice el libro, a la parte genética. En realidad, en este punto de nuestra clase, cuando yo desarrollo esto, no insisto todavía en esa parte genética de la mitocondria, porque todavía no damos luego la parte genética. Pero les pido a los alumnos que siempre lean, porque cuando alcancemos la parte genética así del núcleo, como que ya se va comparando nada más ya con la mitocondria. Entonces el alumno termina leyendo más temprano que tarde, antes que decir más tarde. Algún momento va a leer, pero más temprano que tarde, le digo yo, termina leyendo sí o sí. Entonces, el DNA mitocondrial existe circular, parece el de las bacterias, pero existen varias copias. En ese sentido es muy parecido nomás al comportamiento del plásmido, porque el plásmido sí puede haber en varias copias, no al DNA que le llamamos cromosómico mismo de las bacterias. Entonces tiene esas características la mitocondria. Vamos a hablar en esta primera parte de su estructura y la función primordial de la mitocondria, y después en la segunda parte de nuestra clase vamos a incorporar los conceptos de metabolismo. Entonces ahora simplemente vamos a organizar, conocerle a la mitocondria. Vamos a repetir, acá es la matriz mitocondrial, tiene su propio material genético, sintetiza sus proteínas, tiene su membrana externa, su membrana interna. Su membrana externa es muy poco delicada comparado especialmente con la membrana interna, por eso que algunos conceptos que nosotros vamos a dar se refieren a la membrana mitocondrial, pero no dice exactamente cuál de ellas, pero por concepto es como que tendríamos que estar esperando que sea la membrana interna la que nos, nos está creando un poquito de inconvenientes para hacer pasar los materiales, porque es la membrana interna la que es bastante rigurosa
Entonces se dice que la permeabilidad de la membrana interna es muy selectiva. Así como la membrana plasmática no es que no deja pasar, sino que eh, selecciona y coloca las herramientas para que pasen a través de ella. Están los transportadores mitocondriales que vamos a ir conociendo nada más, no es que nosotros en biología no estudiamos los transportadores mitocondriales, los nombramos y sí, ustedes tienen que conocerlos y está escrito en el libro base, yo les menciono, pero nuestro centro de estudio no es estudiar precisamente todos los transportadores, que sí vamos a ir nombrando como les. Bueno, como ya veníamos diciendo en varios encuentros que mencionamos, hablamos de mitocondrias que por más de que ella tenga una cierta autonomía, ella sigue dependiendo, esta organela sigue dependiendo del núcleo, o sea que vamos a ir encontrando. Bueno, la mitocondria está muy relacionada entonces en su trabajo con su función principal, que es la generación de energía. Dentro de la matriz ocurren numerosas reacciones químicas que se llevan a cabo en relación al metabolismo para generar energía. Eso les voy a comentar ahora nomás, todavía no vamos a entrar en el detalle. Y por eso la estrella de la mitocondria en poder estudiar su función se basa en lo que se llama la fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Para entender esto, nosotros vamos a empezar a hablar de la cadena respiratoria, que es muy importante para la función de la mitocondria en generación de energía. Entonces, la célula tiene su llamada cadena respiratoria. En la mitocondria está adosada a la membrana interna de la mitocondria, pero en los procariotas está en su membrana plasmática. Entonces nosotros ahora vamos a estudiar la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es un conjunto de componentes proteicos y no también que se encuentran en la membrana mitocondrial interna que trabajan en pos de generar la energía necesaria para la célula para que pueda cumplir con su trabajo metabólico. Les digo en pos de generar la energía necesaria porque en realidad esta cadena respiratoria no es que va a ser la que genera el ATP, pero ella es la que va a realmente ser determinante en ese proceso. O sea, ella no es la fábrica, pero ella es la que hace funcionar la fábrica de ATP. Entonces, en este proceso que nosotros queremos generar ATP, vamos a indicar lo siguiente. La célula tiene formas de generar ATP. Formas de generar ATP. Una de las formas es llamada fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación a nivel de sustrato vamos a conocer acá en mitocondrias también cuando desarrollemos este capítulo, pero no todavía en esta primera parte. Les voy a explicar el concepto porque nosotros no damos así un capítulo en relación a eso, pero sí ustedes desde el CPI tienen que llevar a la carrera el concepto de qué significa eso. Otra forma de generar energía es por lo que se llama interconversión de nucleótidos, que también les voy a explicar después de paso. Anoten ahí en su cuaderno, así como las chaperonas que me tenían que hacerme recordar cuando estoy por terminar mitocondria, que les hable un poco de esa interconversión. No es para evaluar en el examen, solo para darles el contexto porque algunos después consultan y se me pasa. Entonces, y la otra forma de generar ATP es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la forma cuantitativa mejor aprovechada por la célula o cuantitativamente mayor comparado con los otros. O sea, es cuantitativamente más importante. Eso es lo que les quiero recalcar. Entonces, cuando hablamos
de la fosforilación oxidativa, vamos a tener que conocer la cadena respiratoria. Voy a empezar por la cadena respiratoria. Vamos a presentarlo así en forma completa y después vamos a ir mirando algunos aspectos relacionados con esta cadena respiratoria. Bueno, nosotros no vamos a poder entrar en todos los detalles relacionados a esto y vamos a tener que mirar lo que nos dice nuestro libro base, porque esto es demasiado amplio, que les voy a ir indicando después también cómo van a ir teniendo en cuenta sus conceptos. Yo les dije que en la cadena respiratoria existe un conjunto de proteínas y de componente no proteico también, que trabajan en pos de lo que sería después formar el ATP. Esta cadena respiratoria tiene la finalidad de transportar electrones. Entonces, al transportar electrones, nosotros tenemos que tener en cuenta que ella trabaja de una forma que después nos va a colaborar para poder generar el ATP. Esos componentes, entonces piensen ustedes, en la cadena respiratoria, voy a hacer así acá, voy a escribir, yo no puedo dejar de escribir, me parece tan aburrido hablarle acá nada más mirando la pantalla. Y no sé ni si están ustedes ahí atrás. Ahora tengo 105 por lo menos conectados, no sé ni si me escuchan. Bueno, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria ustedes van a tener, voy a colocar así, cadena respiratoria. Esta es mi simple cadena respiratoria. Entonces acá voy a tener un componente que no es proteína. Entonces voy a tener un componente lipídico. Y voy a tener por otro lado componentes que son proteínas. Entonces le voy a decir cadenas peptídicas, porque le dicen cadenas peptídicas, tienen diferentes tamaños. Nosotros no entramos a discutir ahora si va a ser el péptido o la proteína realmente, pero le dicen complejos proteicos, porque en realidad funciona como uno solo y tiene pequeñas partes otra vez en su interior, que son sus, le dicen, algunos le dicen los péptidos, las proteínas, porque en realidad se consideran que se organizan, por más que le digan en las cadenas peptídicas, se organizan en términos de proteínas ya porque tienen grupos prostéticos, por ejemplo. Entonces, ese punto nosotros no vamos a entrar a discutir si es mejor llamarlo o no, pero si les dice el libro sus cadenas peptídicas, sus partes peptídicas o sus proteínas, entonces está bien, con tal de que les diferencie que no es carbohidrato, no es lípido, no es ácido nucleico, está bien, ¿está? Dentro del contexto de las familias químicas. Estas proteínas, entonces ustedes van a fijarse que pueden estar agrupadas en lo que se llaman complejos proteicos, que le voy a poner acá esta denominación de los complejos proteicos. Y hay otra proteína que le dicen libre, proteína libre. Este no es del libre, del lípido, yo estoy diciendo nomás lo que voy indicando. Entonces, estas proteínas que forman complejos se agrupan en ellos, en los complejos, y se dividen en 4 complejos dentro de la cadena respiratoria. Está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Esto sí se le suele llamar con números romanos. Está como que establecido luego eso en bioquímica, ¿verdad? Dentro de la cadena respiratoria. Entonces, cada complejo es un mundo que tenemos que conocer por lo menos la base, no así los detalles, porque nosotros no podemos entrar en los detalles ahora en el CPI, porque si queremos detalles yo les tendría que enviar a ustedes a otros libros y en mitocondrias no me apuro tanto porque ustedes
aprendan muchas cosas porque eso se da en la carrera otra vez. El segundo curso, que es la cátedra de bioquímica, prácticamente se ocupa de todo el metabolismo todo el año, entonces no me apuro demasiado, ¿verdad? No es como genética, por ejemplo. Genética damos nosotros en el CPI y realmente insistimos bastante porque dentro de la carrera casi ya no se toca, ya es poco, nada, o se menciona que no hay más una cátedra con ese nombre. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hablamos de la cadena respiratoria vamos a ir conociendo los complejos. Acá tenemos los complejos, como les dije, se denominan 1, 2, 3 y 4 con números romanos. Los complejos tienen nombre, tienen nombre. Los nombres a veces varían chiquitito de un libro a otro, pero en general como que se van a dar cuenta, igual aunque le cambió de nombre, de quién se trata, ¿verdad? Entonces les sugiero que ustedes usen, yo generalmente les digo, vamos a usar complejo 1, 2, 3, 4, nada más. Pero si por ahí se mencionan nombres, yo les digo que usen el de nuestro libro, el que está en el texto, el que está en la imagen, no vayan a otro lado, porque se van a enredar. Entonces, tenemos esas características. Este complejo, o sea, esta cadena respiratoria, entonces, tiene sus partes que son estos complejos. Ahora pensemos en cada complejo, en cada complejo. Esos complejos, como tienen otra vez sus partes, sus subunidades, se organizan de una manera que vamos a analizar aquí. No es para recordarnos así todos los numeritos, pero es para interpretar algunos aspectos importantes de la cadena respiratoria. Entonces, en el complejo 1 nosotros vamos a tener, esto es un número aproximado, no es nunca exacto ni redondo, pero por ahí tenemos que en el complejo 1 ustedes piensen que tienen aproximadamente 45 subunidades. Imagínense si vamos a empezar a conocer todos los componentes de los 45 componentes del complejo 1. Claro que no vamos a poder. Y ahí es donde se abren ciertas lagunas, porque ustedes incluso en internet pueden encontrar tesis en relación a cada complejo. O sea, si él quisiera leer más, puede encontrar, no sé, 400 páginas solo del complejo 1, ¿verdad? Pero tenemos ciertas lagunas también. Yo no puedo decirles en biología cómo realmente estamos en la actualidad, pero les puedo hablar de una generalidad, porque yo no voy a leer todo eso ahora. Pero sí, por ejemplo, la generalidad siempre se mantiene, ¿verdad? Que por lo menos si nosotros tomamos lo que nos dice nuestro libro base, decimos, eh, hay 45 subunidades, nosotros tenemos que analizar cómo se comporta eso. Por ejemplo, él nos dice que 7 de ellos se codifica por el DNA mitocondrial, o sea que 7 de ellos deriva luego del trabajo interno en la mitocondria. Y el resto, que en este caso 38, el resto deriva del DNA nuclear. Si yo me voy al complejo 3 o 2, igual si quieren irse ya al complejo 2, ustedes van a ver que tiene 4 componentes. Los 4 derivan del DNA nuclear y nada deriva del DNA mitocondrial. Entonces ahí tenemos la pauta de lo siguiente. Si nosotros comparamos ya el complejo 1 con el complejo 2, vamos a darnos cuenta de la diferencia de tamaño que existe en ellos por los componentes que tienen. Y además vamos a decir que el complejo 1 tiene sus componentes que derivan del DNA nuclear y del DNA mitocondrial. Por eso que a veces los libros dicen su origen es mitocondrial y nuclear, no es que está siempre diciendo DNA, su origen es mitocondrial y nuclear por los componentes proteicos que está hablando. En el complejo 2, que no tenemos hasta el momento, esa es la generalidad y no cambió eso, no cambió, ¿verdad? La genética, que se llama succinato deshidrogenasa o deshidrogenasa de succinato, que no tenemos información del DNA mitocondrial para los componentes del complejo 2.
el complejo 2 es chiquitito, entonces ahí también ya nos damos nos orientamos en la pausa, perdón, en la pauta de que eh, el complejo 2 es chiquitito, el complejo 1 es muy grande, ¿verdad? O sea, que tenemos incluso diferencia de tamaños en, en los complejos y no solo de origen de sus proteínas, ¿verdad? De sus componentes. El complejo 3 tiene 11 subunidades y el complejo 4, 13, son así bien pareciditos de ellos, ¿verdad? Pero se repite el mismo fenómeno que el complejo 1, tanto en el complejo 3 como en el complejo 4, que también tenemos información del núcleo y de la mitocondria, como ustedes ven acá. Y se repite el mismo fenómeno que la información es mayoritariamente del núcleo y no de la mitocondria. O sea, esas son las generalidades que se manejan siempre en biología, independiente a que si ya se descubrió, si acá es 46, 44, o alguien le dice 50, que ya es mucho, ¿verdad? Pero igual se manejan unas bases en generalidades, no cambia eso. La información entonces de los componentes de la cadena respiratoria puede venir del DNA nuclear y del DNA mitocondrial, pero la mayor parte de la información viene del DNA nuclear, que es lo que ya veníamos repitiendo siempre, ¿verdad? Que acá nosotros demostramos eso que venimos diciendo en relación al trabajo de la cadena respiratoria, porque en la mitocondria hay muchas otras proteínas, no solo de la cadena respiratoria, pero, por ejemplo, las enzimas del ciclo de Krebs, pero las enzimas de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Solamente que seguimos en la misma. La información mayoritariamente es del núcleo, del origen, de la información nuclear. Entonces se dan esos fenómenos y también nos permite mirar. Acá ustedes no necesitan memorizarse sí o sí los números que están, y mucho menos en peso, sino que identificar quién es el complejo más grande, quién es el más pequeño, quién es el que no tiene luego información de la mitocondria en sus características, y después el mismo fenómeno se repite en los que tienen información nuclear y mitocondrial, porque ahí se repite que la mayor parte de la información sigue siendo nuclear. Eso se repite en el 1, 3 y 4. En el complejo 2, eminentemente la información es nuclear. Bueno, y yo les dije también que tenemos, estos son los complejos que yo les escribí acá para poder eh, mencionarles y explicarles un poquito. Cada complejo, como tiene, fíjense este en el complejo 1, como tiene como 45 partes en sus unidades, nosotros no vamos a poder memorizarnos todo eso. Pero cada uno de los complejos tiene estructurado un esquema de trabajo en su interior. Y ese esquema de trabajo está estructurado por los componentes que están allí, por sus diferentes subunidades. Entonces, como este complejo, esta cadena respiratoria, cada uno en sus complejos otra vez tienen que permitir que fluyan electrones, porque por eso les dije, esta cadena respiratoria sirve para poder hacer pasar electrones. Entonces hace un redox esta cadena respiratoria. Entonces constantemente alguien que recibe electrones y otro que está donando electrones, que recibe y que dona, que recibe y que dona. Entonces la cadena está organizada de esa manera y dentro de las subunidades también están organizadas de esa manera todas las partes de las subunidades. Entonces ahí, para que ustedes entiendan lo que es el flujo, el libro les explica un poquito la parte experimental que es el potencial red, ¿verdad? Eso le tiene que dar una leída para una cultura general en biología, porque eso es más bien explicación química de qué es lo que ocurre ahí en redox, porque para nosotros en biología esto se ubica en un orden tal de potencial redox que permite que el flujo de electrones se lleve a cabo hacia un sentido, no retroceder. Por ejemplo, para nosotros en biología es ya importante entender la conclusión de todo ese trabajo que se realizó para demostrar que ocurre el flujo de electrones en un sentido. Para eso sirve, no así para enredarse y entender todo el redo, para eso está la química. Ustedes tienen química, digo si es en un curso que no tienen química.
Entonces, en los complejos se organizan entonces sus componentes. Existen en los complejos los llamados centros redox. Los centros redox son los lugares por los cuales los componentes de la cadena de los complejos y de toda la cadena va a hacer pasar los electrones. Entonces acá nosotros decimos, hay 45 componentes diferentes. Nosotros no podemos decir que cada uno tenga su centro redox, no tenemos así esa información así tan detallada, pero sí tenemos que entender que hay centros redox allí. Entonces esto significa una generalidad. No significa que sí o sí hay esos dos centros, esos son los dos únicos que están ahí, ya está ahí los 45, después, quiere decir que 43 están sin, no. Esto es una generalidad, significa lo siguiente, que en el complejo 1 yo voy a encontrar centros redox de flavina mononucleótido. Flavina mononucleótido. La flavina mononucleótido, le voy a presentar después, entonces actúa como un centro redox. Deriva de las vitaminas, de la riboflavina, y también hay centro redox hierro-azufre. Entonces los libros les va a decir, tiene centros redox de flavoproteínas, les puede decir que hay centros redox hierro-azufre, les puede citar, si no es acá, en otro contexto, les puede decir, hay MB, MC1, tenemos la orientación de Risky, eh, son términos eh, que se usan para ir mejorando la descripción nada más en relación al trabajo del flujo de electrones, en relación a centros redes. Pero ya depende mucho del libro traer un detalle y no, entonces no podemos nosotros entrar en todos los detalles y no les menciona ni busquen, ¿verdad? Porque si ustedes van solamente con citocromo, pueden encontrar como les dije, un libro solo de citocromo. Entonces van a morirse de angustia si quieren leer todo y conocerle todo el citocromo. Entonces tenemos que tener en cuenta esas características de los centros redox. Entonces acá lo que nos dice el mensaje es que el complejo 1 tiene centros redox de flavina mononucleótido y de hierro azufre. O sea, eso vamos a encontrar ahí. Sí o sí vamos a encontrar ahí. Ahora, también el mensaje que nos da es un posible orden ahí. Entonces, primero como que está la flavina mononucleótido y después está el hierro azufre, que vamos a ir indicando después en el flujo de electrones, porque primero ahora le vamos a conocer a la cadena respiratoria, después le vamos a ver en su función. Como estoy haciendo en orden de presentación, voy a irme al complejo 2. Entonces miren que el complejo 2 también tiene centros redox, hierro azufre, muy parecido a este, y tiene también centros redox con derivados de riboflavina, que es muy parecido a este. Pero esto es de flavina mononucleótido y este es de flavina adenina dinucleótido. Pero estos dos se llaman flavoproteínas. Las que tienen estas características, o sea que las proteínitas, las unidades que están aquí son de características flavoproteínas porque dependen de los derivados de riboflavina que dicen como grupo prostético, a lo mejor el libro le llama coenzima, a lo mejor le llama cofactor. En realidad los libros de biología como que mezclan todavía esas características y nosotros dimos, según el Antonio Blanco, que era un grupo prostético. En realidad esos términos, grupo prostético, cofactor, coenzima, se van remodelando y ya hay pareceres distintos en bioquímica. Pero para nosotros ahora en el CPI sirve con que ustedes identifiquen que esa es la parte no aminoacídica. Entonces, si el prostético es el grupo prostético porque es la parte no aminoacídica. Desde el concepto que nosotros dimos, no cambió. Coenzima, que va a ser algo que le ayuda en el proceso, porque estos son trabajos de enzimas,
Y cofactor le va a decir a alguien que está con él también para ayudarle en el proceso. O sea, desde el sentido de qué es lo que significa para nosotros, no tenemos diferencias en los términos porque nosotros no entramos todavía en los detalles de esos términos realmente en su función, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos acá es una parte no aminoácidica que nos ayude en el trabajo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos las flavoproteínas, le dicen centros redos hierro azufre, le dicen también los libros proteínas ferrosulfuradas, eso ya depende del detalle de cómo le llama, y es lo mismo. Vamos al complejo 3. En el complejo 3 aparece ya la familia de los citocromos, la familia de los citocromos. Entonces el citocromo B es uno de ellos. Otra vez hay centros redos hierro azufre, citocromo C1 es otro. Entonces acá aparecen los centros redos de hierro azufre y citocromo. Esas son como que las referencias de cada centro redo. Nosotros no podemos decir, ay, no hay los otros centros, ¿será que existen los otros? No, no sabemos y se toma luego como que no todavía porque es como una generalidad lo que se está presentando siempre, ¿verdad? Por lo menos de lo que ya se estaba conociendo. Después me voy a ir al complejo 4. El complejo 4 también tiene sus centros redos. Acá aparecen más datos, nada más ya. Hay otra vez centros redos de citocromo, hay centros redos de cobre, entonces va cambiando un poquito ahí los términos que utilizan y también los detalles. A veces algunos libros traen más detalles, menos detalles, depende de lo que está explicando. Bueno, entonces, dentro de cada complejo ustedes van a encontrar los llamados centros redos. Los centros redos van a ser los lugares claves que nos van a ayudar para el transporte de electrones dentro de ese complejo y para hacer pasar a través de la cadena respiratoria porque tiene que salir de un lugar y pasar a otro complejo, por ejemplo, o a otra parte de la cadena respiratoria. No es que sí o sí precisamente complejo, voy a retractarme. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que eh, vamos a chequear los centros redos propuestos por nuestra literatura básica. Entonces decimos, en el complejo 1, mis centros redos que se presentan son de flavoproteína FMN, hierro azufre, ¿verdad? En el complejo 2 me presenta otra vez flavoproteína, pero es de FAD y también me presenta hierro azufre. Como es en el complejo 3 me aparece también hierro azufre y aparece la familia de los citocromos, por ejemplo B y citocromo C1. En el complejo 4 me aparecen los citocromos, citocromo A, citocromo A3 y lo que les va nombrando en el libro y lo que ven en la imagen. Y cobre, centros redos con cobre. Entonces, ahí en esos centros redos con metales, de repente lo que les puede decir, aparecen los en como la hemoglobina, o en parecido eh, a otros que les menciono, el libro no sé con qué profundidad va a hablar, entonces pues, es muy posible que aparezca ahí los términos también del sí, escrito. Entonces, como característica de sus grupos prostéticos para los centros redos. Muy probable que les nombre desde ese punto de vista también. No está escrito porque en realidad cuando tienen el cobre o tiene hierro, solo hierro, entonces a veces le dicen el hierro hémico, porque el hierro puede estar dentro de una estructura llamada hémico, o sea, hierro hémico. Pero el hierro puede estar fuera de una estructura, fuera de la estructura del N, entonces le dicen hierro no hémico. Le explico otra vez. Bueno, entonces, tenemos los centros redox de los complejos, de los diferentes complejos. Yo les dije que existe también una proteína libre dentro de la estructura de la cadena respiratoria. Esa proteína libre le llaman así porque no hace parte de un complejo, por eso le llaman libre.
Entonces, ese es el contexto del llamarle proteína libre. No hace parte de ninguno de los complejos. Y esa proteína libre es de la familia también de los citocromos C. Entonces, fíjense que citocromo puede estar dentro del complejo o fuera, pero no es este citocromo que está acá en el complejo 3 el que sale y se va, no. Este es un citocromo y este es otro que está fijo ahí. Pero son de la misma familia, le decimos los citocromos. Fíjense que los citocromos también ya hablamos de tejido endoplasmico liso cuando mencionamos la biotransformación de los fármacos, ¿verdad? Entonces los citocromos son una familia muy amplia de proteínas que trabajan con esto, ¿verdad? Con el metabolismo de la célula. Pero de a poco se van conociendo, ¿verdad? No podemos. Hay algunas personas o algunos especialistas que se dedican solo a citocromo, pero en la generalidad, si manejamos lo básico, ya sirve, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más? Eh, y el componente lipídico, que les dije acá también que existe, es la ubiquinona. La ubiquinona es la coenzima Q, tiene también sus características, está formada por estructuras isoprenos, entonces, químicamente hablando, les va a describir. Todo este conjunto trabaja en el transporte de electrones, perdón. Y ese transporte de electrones, entonces, es muy importante para que se pueda generar la energía suficiente como para a su vez generar ATP, que es la energía cuantitativamente mayoritaria para la célula. Acá tenemos un esquema de los siguiente. Acá tenemos la presentación de los diferentes centros redos que estamos estudiando. Por ejemplo, acá no presentan citocromos, pero presentan los otros. Por ejemplo, el centro redos de FMN tampoco presenta FAD, pero FMN sí presenta. Es muy parecido la FAD. Pues les voy a ir indicando algunas cositas. Bueno, entonces tenemos, esta es la estructura del FMN. El FMN entonces tiene una parte porque se llama flavina mononucleótida. Entonces esta parte, acá tienen como que les va a dar las características del fosfatito. Esta parte le va a derivar también de la riboflavina, va a tener, él es derivado de la riboflavina, la vitamina B. Entonces aquí tenemos la parte que se transforma en el proceso redox. Entonces, cuando les dice que la flavina mononucleótido está en el estado quinona, nosotros le decimos, porque esto es su característica química, nosotros le decimos que está en su estado oxidado, su estado quinona oxidado. Ella va a pasar a reducirse, esta estructura va a pasar a reducirse, tiene que ganar electrones, como está aquí. Entonces, le dice la forma reducida de la flavina mononucleótido o del componente, por eso dice del FMN, ¿verdad? Porque está hablando solo de sus siglas, de la, ya depende de cómo presenta, eso no vamos a entrar a discutir ahora. Entonces le dice su estado es hidroquinona. Su estado de hidroquinona les muestra aquí cómo ella se redujo por la transferencia de estos protones. Esto ustedes, fíjense, yo le dije, le estoy diciendo, pero en términos de va a ganar electrones, va a perder electrones, porque estamos hablando de un redox, el que gana electrones se reduce, el que pierde se oxida. Y acá les muestro también los electrones con los protones. Entonces, esta parte que ustedes ven acá, a veces los alumnos dicen, ¿y por qué me dice protones y electrones? Y lo que pasa es el hidrogenión y todos esos términos así químicos le van a preguntar al profesor, porque yo no le voy a enseñar redos. Le van a preguntar al profesor de química por qué se expresan así estos términos, que sirven también para biología. Bueno, entonces fíjense que es como que tiene que ganar
yo les voy a decir así en términos rápidos y prontos, es como que tiene que ganar dos hidrógenos por el proceso redox, que ahí está, va a estar también la transferencia de electrones, ¿verdad? Los términos químicos adecuados los van a ver con el profesor. Yo más bien les llevo los términos sencillos como que ir ubicando. Entonces, como que tiene que ganar dos, lo realiza en dos pasos, en uno primero y en otro segundo, como muestra acá. Entonces, por eso que hay un estado intermediario, les va a decir el libro, que es de semiquinona. El estado de semiquinona ya es el estado de transición entre la forma oxidada y la forma reducida. La forma reducida que nosotros usamos, como es el definitivo, lo que nos sirve en biología, es la hidroquinona. Por eso que los libros de biología muchas veces saltan de este estado a este estado, porque los libros de química se encargan de presentar estos detalles. Nuestro libro en este caso trae ese detalle como para recordarnos que hay un estado intermedio de transición entre el estado oxidado, que es quinona, y el estado reducido, que es hidroquinona. Entonces, si yo digo el estado de hidroquinona, ustedes tienen que entender que ya ganó electrones de alguien, entonces ya tienen los hidrógenos ahí acomodaditos en esta parte de la estructura, que no hace falta que ustedes sepan hacer así la fórmula, pero tienen que saber que tiene una estructura en anillos, que eso le deriva de la riboflavina, la vitamina B2, y entonces ahí en ese punto es donde ustedes van a transformar haciéndole ganar los electrones, entonces por eso le ubican ahí los hidrógenos. Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, para nosotros en biología, el estado quinona es el oxidado, el estado hidroquinona es el reducido, y ese estado nosotros lo vamos a entender que cambia en su estructura, y a la vez, usted, acá yo les digo, este estado es oxidado, este estado es reducido, pero alguien se tiene que transformar con él. Todavía no presentamos acá. O sea, si él ganó electrones acá, de alguien tuvo que haber ganado electrones. No es así que apareció como arte de magia, así, dividi, baba, dibu, y le colocó ahí, punto. No, sino que alguien tuvo que pasar por un proceso similar de cambio redox también con él, y eso es lo que vamos a ir viendo después. Entonces, un constante cambio de redox. Cuando uno se está reduciendo es porque otro se estuvo oxidando, y viceversa, así se están cambiando. Por eso la cadena respiratoria está ubicada de una manera que se llama en potencial redox, para poder hacer ese trabajo de ir pasando, como que uno va a tener mayor fuerza que el otro y le va a extraer sus electrones, le va a estar sacando como para que fluyan los electrones. Pues vuelvo a eso. Este es el centro redox con hierro azufre. Eh, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eh, cómo está organizada, y también puede haber solo de hierro. Esto le está dando, esto es lo que les dije recién. El E en el hemo, cómo le está expresando. Tiene hierro en su centro, en estado ferroso, porque va a ir después, va a ganar, pero les va a dar los estados, ¿verdad? Eh, acá, perdón, férrico, ferroso, porque les va a dar los estados en relación a la reducción. Ya les indico. Entonces, esta es una estructura en anillos que le rodea. Esto realmente ustedes van a ver esta estructura más adelante, no ahora no adelanta, ¿verdad? Entrar. Solo que les dije que si este hierro está dentro de esta estructura en anillo, que es una estructura orgánica, le llaman EM o EMO. Pero si el hierro está afuera, si hierro nomás, hierro de balde, hierro leí, hierro libre, como quieran llamarlo, no está dentro de esa estructura del anillo, le dicen a veces hierro, hierro no élico, ¿verdad? Para indicar que no está dentro de esa estructura. Y después nosotros tenemos que también pasa su estado oxidado a reducido constantemente, ¿verdad? Más 3, más. Entonces como que está cambiando el hierro, por más de que esté en una estructura, fíjense en anillo, el hierro es el que cambia
de su estado oxidado reducido. Estas son las formas de, porque este es el anillo que nosotros tenemos, el anillo principal. Este es la. Esta es la. Y tiene unas características donde se le sustituye con grupos químicos. Por eso les coloca así coloreado. Y la proteína le tiene que sostener, entonces muestra acá que se sostiene con cisteína. Hay casos que se sostiene con histidina, entonces ahí es donde le cambia un poquito los nombres, le dice los centros RISC, porque cambió la forma de sostenerse y algunas características nomás, pero si no les habla de eso, no, no hace falta que entren en detalle. Por si acaso que el libro les explica algo con este nombre, pueden subrayarlo. Si no le explica nada, no importa. Eh, entonces, también pasa de su estado oxidado a reducido por el tema del flujo de electrones. Y este es entonces la estructura también de la ubiquinona. Los mismos estados vamos a tener, oxidado y reducido. Los nombres también coinciden con la flavoproteína FMN. Entonces van a tener en cuenta que eh, tenemos el estado quinona acá. Acá tenemos el estado semi, que es parecido a este porque es el intermediario, y después tenemos el estado que sería, en este caso, el reducido, hidroquinona se llama, en el caso de él se denomina ubiquinol, pero los otros coinciden en, en la denominación. Entonces, fíjense que también cambió a esta altura por la transferencia de electrones. No hace falta que ustedes se memoricen las fórmulas, pero sí tienen que tener en su cabeza los lugares más que menos, no menos que más, donde cambió y ganó, se le colocó los hidrógenos y los nombres de los estados, eso sí. Y así depende de cada libro para presentar más detalles, menos detalles, porque eh, por ejemplo, hay algunos que ya presentan FAD otra vez ahí, o presentan otra parte, otros presentan también el cobre, cómo se comporta, depende mucho, o los citocromos, entonces depende mucho del libro para que dé más detalles, menos detalles. Entonces no podemos entrar acá con estas características. Lo que nosotros tenemos que ir viendo es, los centros redos existen en la cadena respiratoria, tienen que cambiar porque hay flujo de electrones, entonces ellos pasan de un estado constantemente de oxidado a reducido. ¿Cómo son los comportamientos? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de FMN, entonces le estoy hablando en su estado quinona, en su estado hidroquinona y así. ¿Dónde te fuiste a pasear, Gianluca? Bueno, y así me distrae el paseo de Gianluca. Y así tenemos entonces los estados reducido y oxidado, que constantemente se va a ir como mencionando en la parte del trabajo, ¿verdad? Bueno, un ratito que me falta. Ok, este voy a usar ahora por en cuanto, después vamos a volver a estos casos. Tenemos entonces la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se encuentra, como ya les dije, en un orden en el que tiene que recibir electrones
hacer pasar los electrones a través de esa cadena respiratoria y hacer llegar al aceptor final. El aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno molecular. Y acá es donde les dije que en los términos del libro les va a hablar en potenciales redos, ¿verdad? Porque como que se va a medir ciertos potenciales, cierta energía, les va a hablar en voltios, ¿verdad? Entonces esto es lo que les dije, que ellos se ubican de una manera que puedan ganar los electrones del anterior. Entonces, si en la cadena respiratoria este está acá y este está aquí y este está aquí, es como que ellos ya están ordenados como para extraer electrones del otro. O sea que este que está aquí es más fuerte que este, entonces le va a extraer sus electrones. Este que está aquí es más fuerte que este, le va a extraer los electrones. Entonces se ubican en ese sentido. Y acá les muestra esas características, por eso les dice, les da todos estos numeritos, y acá les dice cómo nosotros podemos trabajar con los electrones en la cadena respiratoria, que después vamos a volver a este detalle, y cómo podemos influir con la concentración de protones en la matriz y en el espacio intermembrana. Esto se va a aprovechar para poder hacer funcionar una estructura que se va a encargar de la síntesis del ATP. Este dice por eso paso 1 y paso 2 porque resume que el flujo de electrones está relacionado, perdón, con la generación de ATP. Este es hasta acá es la cadena respiratoria y la cadena respiratoria es transportadora de electrones. Esta cadena respiratoria no es la que genera ATP, sino que ella influye sobre el generador de energía, que está siempre cerca de él, porque depende de él. Entonces, generalmente se le dibuja luego al lado. Y algunos le llaman complejo 5 a este componente que vamos a ir nombrando después, pero al decirle complejo 5 no quiere decir que es parte de la cadena respiratoria. Se llama nomás complejo 5 porque casi siempre está en relación, o sea que en el sentido de que no es casi siempre, sino que siempre está dependiendo de la cadena y entonces se nombra ya los componentes de la cadena respiratoria y le llaman complejo 5 para dar a entender al trabajo completo de la generación de energía. En ese sentido es lo que muchos le llaman complejo 5. Por eso que cuando ustedes le leen por ahí, le llaman complejo 5, no van a decir, ah, algunos creen que es parte de la cadena respiratoria y por eso le puso complejo 5. No, está claro que se le va a llamar complejo 5 y está claro que no es parte de la cadena respiratoria. Es un acomodo nomás ya el nombre que se le coloca. Este voy a dejar por en cuanto. Bueno, y ahora voy a irme otra vez a la cadena respiratoria y voy a explicarles ahora, vamos a conocer cómo funciona esta cadena respiratoria. Bueno, yo les dije que acá tiene que haber un flujo de electrones. Esos electrones, les dije, no vienen así, no aparecen así de la nada. Esos electrones tienen que venir de algún lado. Alguien tuvo que dar esos electrones. Entonces, para la cadena respiratoria existen dos donadores de electrones. Uno se llama FAD. Un ratito que voy a mirar si no coloqué la estructura. No, no coloqué la estructura. Un ratito voy a dejar de compartir y
Un ratito. Bueno, les quiero mostrar acá la estructura. Bueno, voy a compartirles acá de la web. Em, Primero, cuando ustedes hablan de, solo quiero la imagen, les abrí todo un ratito. Acá, cuando ustedes hablan de los donadores de electrones de la cadena respiratoria, van a hablar de NAD y FAD. NAD y FAD son los, FAD ya mostramos que está también relacionado con el complejo 2 y mostramos la estructura de FMN que es muy parecido al FAD porque derivan de la misma vitamina. Pero necesito que entiendan algo acá que les voy a ir explicando. Acá, por ejemplo, acá está la manito. Entonces, esta es la estructura del NAD. No hace falta que ustedes se memoricen toda la estructura, pero tienen que saber que deriva de la vitamina niacina. Entonces es nicotinamida adenina dinucleótido, es su nombre correcto, eso sí tienen que saber. Entonces tienen el NAD, acá falta parte, ¿verdad? Porque muestra solo lo que se transforma, y acá tienen un estado oxidado. Entonces NAD se va a reducir, este es el estado reducido de NAD. Entonces, la transformación, fíjense dónde lo realiza, acá, en esta parte de su estructura. Entonces se le agrega ahí el hidrógeno y como en los procesos de redos que van a ustedes ir viendo químicamente hablando, es como que sacarle dos hidrogeniones también. Son los términos que yo uso para biología, a lo mejor químicamente no estoy muy hablando correctamente, pero la esencia es que quiero que entiendan qué pasó en biología. Entonces, ustedes van a tener en cuenta que el NAD va a ganar ahí en ese lugar su hidrógeno. Como generalmente se están donando dos, por decirlo así, eh, ustedes van a encontrar que en su estructura él solo puede captar uno. Por eso les quiero mostrar la estructura, no para que se memorice. Solo puede captar uno. ¿Qué ocurre? Por eso ustedes le van a encontrar, este es el estado que a nosotros nos interesa en biología. NAD oxidado, NAD reducido. Porque ganó. Pero ¿dónde está el otro? El otro porque él no puede estar captando los dos, entonces por eso que ustedes le van a encontrar constantemente en las reacciones, pero no es que sí o sí en biología es constante, pero no es que sí o sí van a encontrar así como y que está mal si no colocan, no estoy viendo acá, acá, este por ejemplo. Entonces acá ustedes van a tener que estar captando uno aquí y va a estar como sobrando un protoncito después. Este que está aquí se le tiene que colocar acá en relación a la ecuación química. Entonces, por eso que ustedes van a encontrar
casi siempre, este es NADP, es el primo hermano de NAD, no le hagan caso a la P, pero se puede ajustar los mismos conceptos. Ahora va a ganar acá, pero no le dona a él a la cadena respiratoria, NAD es el que le da. Entonces tenemos aquí el estado oxidado, el estado reducido de NAD y el GAN aquí, por eso está reducido. Y como no tiene lugar en su estructura para captar los dos, entonces se queda uno como un protoncito. Entonces nosotros después vemos en biología cómo se toma esa situación. Lo que es químicamente correcto no siempre se está escribiendo todo en biología. Y no por eso está errado en biología, sino que la interpretación química es la misma. Entonces, por ejemplo, eh, les voy a mostrar con FAT. Acá es con FAT. Esta es la forma, se ve muy borroso. No, cargo. Que es nata, es el mismo. Puede ser que se vea mejor. No. Bueno, con NAT, por ejemplo, acá tenemos esta historia del NAT, ya les dije. Con, no, este es otro que está, no, acá, este. Entonces, con FAT, ustedes tienen la estructura de FAT. Fíjense que FAT es muy parecido a la FMN en su estructura que les mostré hace rato, ¿verdad? La base es la misma. Entonces, fíjense que el FMN también nosotros reducimos a esta altura, acá. Entonces, el FAT también nosotros trabajamos con eso. La misma historia, dos hidrógenos lo que ustedes le van a andar en términos redos, ahí los electrones y toda esa historia química que les dije. Entonces ustedes le van a colocar en su estructura los dos, acá está, los dos, él va a poder ganar los dos, por eso él se convierte en estado reducido, FADH2, se escribe todo con él. Entonces, porque él por su estructura, este componente puede captar los dos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia un poquito entre FAD y NAD, cómo se trabaja. Pero a los dos donadores de electrones, que son FAD y NAD, se le llama coenzima, que tiene que estar en estado reducido para poder entregar los electrones. Le llaman también eh, equivalentes reductores, porque le donan sus electrones a la cadena respiratoria. Y así son los términos que se utilizan, porque a veces los alumnos me dicen, eh, ¿NAD es una coenzima o un cofactor o es un grupo prostético o es un equivalente reductor? Y ahí es lo que les expliqué, que existen ciertos conceptos que se van como puliendo y existen NAD que son coenzimas, existen NAD que son cofactores, existen NAD que son grupos prostéticos y como trabajan para donarle sus electrones a la cadena respiratoria, le llaman equivalentes reductores. O sea, son nombres que se aplican igual, independiente a que yo sepa o no los detalles. Entonces, por eso, a lo mejor el libro en el contexto de acá de transferencia de electrones le va a llamar equivalente reductor o coenzima y en un principio les va a decir eh, como es la parte no aminosídica, es el grupo prostético D, entonces actúa como una coenzima, puede ser que les trabaje también con esos términos. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que NAD y FAD son derivados de vitaminas, ellos no tienen estructura de aminoácidos, ellos nos van a ayudar muchísimo en este contexto de trabajo de la cadena respiratoria porque NAD y FAD son los donadores de electrones en la cadena respiratoria. Y es más, FAD es parte luego también con el complejo 2, o sea, está ahí muy relacionado, le dona y hace parte del flujo de electrones del complejo 2. Y aparte de FAD existe FMN, que es muy parecido a él, que está también en la cadena respiratoria. Es parte del componente de los complejos, el complejo 1, por ejemplo.
Entonces, tenemos que conocer sus características químicas independientes, a veces algunos detalles que no están así bien organizados, o por lo menos en el CPI no hace falta estar entrando en demasiada organización técnica de nombre, porque significa todavía para nosotros la misma interpretación ahora en la base, para nosotros. Bueno, entonces ahora voy a volver a mi PowerPoint y voy entonces a la cadena respiratoria. Y tengo que entender entonces que este NAD, y lo que les dije con NAD es esto, pues les muestro nomás ahora y después vuelvo al detalle. Acá, fíjense, suele venir así. Este es el estado reducido y este es el estado que le acompaña, o sea, el protoncito que le acompaña, porque dijimos que por sus características de estructura química no puede captar a los dos, pero están ahí como que alguien perdió los dos, no pudo quedarse con eso, ¿verdad? Entonces él no pudo captarlo todo y tuvo que, perdón, tuvo que eh, dejar este libre, por decirlo así. Solamente que tenemos que tener en cuenta que no siempre aparece esto en biología, a veces aparece NAD nomás, por eso no quiere decir que está mal, porque ahí lo que les da en biología es el estado es reducido. Químicamente hablando, falta ponerle el protoncito ahí, hacer bien la ecuación, ¿verdad? Pero para nosotros en biología ya significa el estado con el cual estamos trabajando. Bueno, entonces, NAD va a ser, por un lado, yo voy a tener NAD. NAD le va a donar los electrones a la cadena respiratoria. Tiene que estar en estado reducido. Y por otro lado va a estar FAD, que tiene que donar sus electrones a la cadena respiratoria. Tiene que estar reducido también. Bueno, si yo voy a donar electrones desde NAD, yo voy a donarle al complejo 1. Al complejo 1. Por eso el complejo 1, como les dije, varían un poco a veces los nombrecitos, pero va a tener casi siempre NADH, porque recibe de él. Porque muchas veces el nombre de los complejos se dan también en términos del que recibe y a quién le da, pero no es que sí o sí se sigue toda esa regla, sino que hay unas cuestiones así como para entender, ¿verdad? Y entonces acá le llaman deshidrogenasa NADH o NADH deshidrogenasa al complejo, porque hay otros nombres también parecidos. Entonces NAD reducido, que está aquí, le va a donar sus electrones a la cadena respiratoria. Por eso él se va a oxidar acá. Volvemos a oxidar. Y le damos los electrones al complejo 1. Cuando llega al complejo 1, independiente a los detalles que tengamos o no, se estima que sí es una flavoproteína la que recibe primero los electrones. Por eso les va a mostrar primero como FMN. Ahí ya no les va a decir cuál de los miembros del complejo 1 es, si es el número 1, si justo es el número 2, el número 3, pero el concepto tiene que estar instalado. Primero le va a recibir una flavoproteína que está en el complejo 1. Y esos electrones tienen que recorrer por todos los centros redos del complejo 1. Les presento dos ejemplos nomás o les dijo que hay más, lo que sea, pero en el contexto general la idea tiene que ser que tiene que pasar por todos los centros redos de ese complejo. Entonces, en ese complejo están ubicados también de manera que uno va a extraer el del otro. Entonces, acá se va a reducir FMN, porque va a ganar los electrones de NAD. Entonces va a pasar a tener este estado, de oxidado a reducido, porque NAD le convirtió en este. Y este le va a volver a pasar al centro hierro-azufre. Entonces también va a pasar a reducirse y así sucesivamente. En este caso les muestra la interacción entre estos y esto se toma como que el orden está bien. Este es más fuerte que este en extraer electrones dentro del complejo. Entonces por eso los libros les va a decir que
NAD reduce al complejo 1 porque tiene que pasar por ahí, por todas sus partes. No importa quién primero le recibió, quién segundo, pero lo importante también que cuando entienda quién primero y quién segundo en el contexto de su potencial red que uno va a ganar del otro y va a hacer que fluyan los electrones, va a extraer, es más fuerte. Entonces, para que no retroceda y no vuelva a recibir, por ejemplo, si ya está oxidado, que no vuelva a recibir, él se garantiza que el flujo de electrones sea hacia el sentido que fisiológicamente necesitamos que ocurra. Bueno, entonces ahí pasamos por el complejo 1. Por todos los centros redos del complejo 1 pasa y se estima que un centro hierro-azufre le va a donar a la ubiquinona los electrones. No es, se estima que es de un centro redo hierro-azufre y no de la FMN. O sea que el complejo 1 por eso les va a decir se reduce, porque ganó ya. Ahí dentro hay un recorrido, pero él está entonces haciendo constantemente ese flujo interno, por decirlo así rápido y pronto, pero él ya ganó de NAD. Entonces ahora tiene que sacarlo y pasarlo a la ubiquinona. Ahí la ubiquinona se va a reducir y el complejo 1 ya se va a oxidar, ya queda oxidado, cada uno de sus partes ya fueron cediendo y se fueron oxidando, ¿verdad? Entonces, en la generalidad dice, el NAD dona al complejo 1, el 1 se reduce. El 1 le dona a la ubiquinona y la ubiquinona se reduce y este se oxida. La ubiquinona le va a ceder al complejo 3 y ahí les muestra más o menos los esquemas básicos que podrían tomarse porque como que pareciera ser que él puede donarle al citocromo, al hierro azufre, como que no hay así un orden exacto o que dependiese tal vez de una situación u otra, pero él sí le va a donar al complejo 3, al complejo 3. Esa es la idea. En citocromo B o en hierro azufre, pero el que va a recibir finalmente para que salga del complejo 3 va a ser un citocromo C1. Esa es la concordancia. Estos son algunos. Cuando ustedes buscan así en internet y cosas así, algo a veces sí o sí cambia, pero la esencia siempre se interpreta de la misma manera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, sale del complejo 3 los electrones y se le dona al citocromo libre. El citocromo libre, este no es que hay 4 citocromos, sino que él se puede mover, se puede mover. Entonces, llega al complejo 4 y le dona entonces a los componentes del complejo 4, el cobre, el citocromo A, A3, cobre B. Entonces se retira del complejo 4 los electrones que estamos donando y se le entrega al oxígeno molecular y se reduce a agua. Se reduce a agua. Entonces ese es el recorrido que se da desde el NAD. Entonces eso tienen que saber. NAD le dona al complejo 1, el 1 a la ubiquinona al 3, el 3 al citocromo, pueden decir citocromo libre si quieren, pero si no dicen no importa, y el citocromo al 4, el 4 al oxígeno molecular. El aceptor final es el oxígeno molecular. Entonces, se trabaja con esa manera porque el oxígeno molecular se reduce a agua y entonces ahí termina el flujo de electrones en la cadena respiratoria a partir de NAD. Es el equivalente reductor que nosotros generamos, NAD reducido, le pueden decir NAD reducido, le pueden decir a partir de NAD, entonces ahí ya se entiende que está reducido, porque si no, no va a poder donar, o bien pueden decir NADH. El contexto en el que se habla tiene que analizarse para entender lo que se está planteando. Entonces, tenemos estas situaciones, estas características cuando donamos los electrones a la cadena respiratoria desde NAD. Desde FAD, entonces también tenemos que hacer un recorrido por la cadena respiratoria, por la cadena transportadora de electrones. Pero FAD va a donar al complejo 2.
al complejo 2. El complejo 2 va a hacer lo mismo que el complejo 1, va a hacer pasar por sus centros redes, eso sí. Después le va a entregar a la ubiquinona, pero fíjense que es el hierro azufre otra vez lo que le entrega a la ubiquinona, como que él es más fuerte luego que la flavoproteína. Le entrega a la ubiquinona y la ubiquinona le va a entregar a complejo 3. Acá les muestra como una posibilidad nomás desde la ubiquinona que viene desde acá, ¿verdad? Eh, estos son pequeños detalles que al final no nos influyen mucho porque va a ser igual el flujo de electrones, ¿verdad? Y va a ser el recorrido por el complejo 3, citocromo, al complejo 4, lo mismo, oxígeno molecular. Entonces, si yo estoy partiendo de este equivalente reductor, de este donador de electrones en la cadena respiratoria, de esta coenzima o de esta coenzima reducida, como le esté llamando, nosotros estamos donando a la cadena respiratoria sus electrones al complejo 1. Y de ahí hago un recorrido por ubiquinona, complejo 3, citocromo, complejo 4 y tiene que llegar al oxígeno molecular. Si yo dono los electrones desde esta coenzima reducida, yo voy a darle al complejo 2 y voy a hacer después el mismo recorrido que hice como para NAD. Del complejo 2 a la ubiquinona, al complejo 3, al citocromo, al complejo 4, al oxígeno molecular. O sea que la diferencia va a estar solamente en donde empieza a donarse los electrones en la cadena respiratoria. No, después no hay diferencias en el recorrido. Sí tenemos otras pequeñas diferencias que también inciden en el trabajo que vamos a ver, pero vamos a ir explicando así paso a paso. Entonces no se olviden, estos dos son los que le pueden donar sus electrones a la cadena respiratoria y esos dos lo realizan en un recorrido que está preestablecido porque la cadena respiratoria organiza sus centros redox en relación a sus potenciales redox que les permite entonces hacer pasar los electrones hacia un sentido, que llegue al oxígeno molecular, no es que retroceda, porque si no estuviesen en ese orden, es como que va a entrar acá el electrón, puede retroceder, puede venir otra vez, él puede, nunca va a llegar al oxígeno molecular, y detrás de este trabajo hay un trabajo muy importante para después generar la energía. No es así que ellos recorren nomás y lo importante es que llegue al oxígeno molecular porque sí, no. No, sino que se necesita que eso ocurra por algo. Y después tienen, fíjense, el complejo 1 es muy grande. La ubicación exacta, esto sí o sí se insertan en la membrana porque membrana mitocondrial interna porque son enormes, ¿verdad? El complejo 2 que es más chiquitito, generalmente muestra que está un poquito más orientada hacia la matriz de la mitocondria. Pues vamos a ver también por qué está relacionado con el ciclo de Krebs. Y después muestra la ubicación de la ubiquinona. Como la ubiquinona es un componente lipídico, la ubiquinona puede moverse dentro de la bicapa lipídica, la membrana mitocondrial interna. Y después muestra la situación del citocromo. Un ratito que acá voy a... Bueno, les voy a proyectar otra vez, compartir otra vez estas imágenes para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense que hay muchos modelos así, pero la esencia es la misma. Acá, por ejemplo, el complejo 1, el complejo 2, no le puso acá como nuestro libro, pero están todos, el 1, el 2, el 3, el 4, la ubiquinona, el citocromo, el complejo 2 le puso un poquito más para la matriz nomás, no le puso acá.
Y este es el complejo 5 que les dije, que él relaciona con eso ya. Entonces, fíjense que hay para todos los gustos en relación a ciertas formas de dibujar. Con eso ustedes no tienen que enredarse porque eso no va a hacer la diferencia. Miren esto. Entonces, esto muestra cómo es el complejo 1, la ubiquinona, cómo es el complejo 3, el citocromo, el complejo 4 y la ATP sintasa. Eh, entonces, como este es el complejo 2, ¿no? La ubiquinona está ahí. Entonces, esos detalles no les tiene que confundir, no tienen que ser motivo de confusión si le dibujó un poco más para arriba, un poco más para abajo, si le puso color celeste, si le puso color azul, si esos no son motivos. Fíjense que acá, por ejemplo, muestra el complejo 1, la ubiquinona, el 3, el citocromo y el 4. Y ahí ustedes van a decir, pero no está el complejo 2. ¿Por qué? Porque le está explicando el flujo desde N a D. Entonces, lo que estábamos diciendo, al 1 la ubiquinona, al 3 al citocromo libre, al 4 al oxígeno molecular, acá. Y acá explica para el flujo desde N a D. Complejo 2, ubiquinona, 3 citocromo libre, complejo 4 oxígeno molecular. O sea, separó nomás las explicaciones y el trabajo. Entonces, esos detalles no tienen que ser motivos para que ustedes se pierdan, porque a veces se quieren perder, que si está un poco más adentro, un poco más afuera, un poco más, eh, no va a hacer la diferencia en interpretar la cuestión. Jazmín, Fíjense, poneme ustedes despacio tu entran en internet y música. encuentran para todos los gustos, pero la esencia tiene que ser la misma. No tiene que perderse esa esencia. Bueno, fíjense este. Así que un dibujo más colorinchel. No sé qué es lo que quiso. Mi cara, pero bueno, acá. No sé qué es lo que puso ahí. Puso Jazz, todo lo que le influye poneme despacio tu música. acá. Con todos los, acá con los detalles de sus proteínitas de cada uno. Esto sí, es muy bueno. De cómo se trabaja con los detalles de los componentes de la cadena respiratoria. Entonces, muestra eh, cómo serían los complejos. El complejo 4, citocromo C oxidasa, enorme. NADH deshidrogenasa, que es el complejo 1, ni presentó luego sus características muy grandes. Entonces, esos detalles les vuelvo a recalcar, no se estresen en perderse demasiado en esos detalles, de que si está un poco más para acá, un poco más para allá, un poco más, que si es rojo, que si es azul, que si no sé. Bueno, eh, vuelvo a mi presentación. Entonces ya sabemos ahora cómo funciona la cadena respiratoria en cuanto al flujo de electrones. Ahora tengo que pasar a explicarles qué es lo que hay detrás de este flujo de electrones que le hace tan importante en la generación de energía. Bueno, a medida que, eh, a medida que fluyen los electrones hacia el oxígeno molecular, que es lo que queremos, la cadena respiratoria va a tener la capacidad de sacar protones de la matriz mitocondrial y pasarlo al espacio intermembrana. Esto, por ejemplo, hay muchísimos esquemitas en internet. Ustedes son muy guapos en buscar videos, cosas así. Por ejemplo, hay un videito que muestra cómo fluyen los protones, los electrones acá, y un componente del complejo 1 se llama transportador, transbordador, depende, proteína transbordadora, y es como que se abre acá y pasan los protones, y como que así también hacen los otros, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes modelos para explicar esos detalles.
pero nosotros tenemos que entender que a medida que fluyen los electrones, nosotros vamos a hacer que los protones pasen de la matriz al espacio intermembrana. El complejo 1 va a hacer que ocurra eso. El complejo 1 puede hacer pasar los protones hacia el espacio intermembrano. El complejo 3 también y el complejo 4 también. El complejo 2 es el que no realiza ese flujo, le dicen traslocación de protones. Entonces, a medida que fluyen los electrones, estos complejos van a ir haciendo ese trabajo también. Y ahí les muestra cómo se trabaja en relación al flujo también de electrones y la traslocación de protones o el paso de protones al espacio intermembrano. Les muestra lo siguiente. Acá, esto es lo que les dije en relación a fíjense, los protones van a salir al espacio. Entonces acá hay más protones que en la matriz, por eso ellos van a salir en contra de su gradiente. Es por eso que los libros les va a decir los protones se traslocan al espacio y los complejos 1, 3 y 4 actúan como bombas de protones. Tienen sus partes que permiten ese paso, ¿verdad? Es por eso que les va a decir también eso. Y acá les muestra que a partir de NAD yo puedo hacer ese trabajo por NAD reducido por el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, porque va a pasar por ahí sus electrones. A partir de FAD, yo voy a hacer el flujo o el transporte o el bombeo de protones o la traslocación de protones hacia el espacio por los complejos 3 y el complejo 4, porque el complejo 2 no hace eso. Entonces tenemos esas características. Cuando hablamos de este trabajo, fíjense que acá les dice que nosotros podemos hacer pasar a partir del par de electrones que se dona desde NAD a la cadena respiratoria, a la cadena transportadora de electrones, podemos hacer pasar 10 protones en el espacio intermembrana, aproximadamente les dice, o 10 le redondea. Entonces 4 por el complejo 1, 4 por acá y 2 por acá. Es como que les va a dar unas pequeñas orientaciones que tienen que anotar. Entonces se trabaja con esto y desde el complejo, desde el FAD, entonces con estos dos nomás también. Entonces se hace el paso de protones. Químicamente está todo explicado, por qué son 4, por qué son 2. Entonces eso ustedes le pueden preguntar al profesor de química, ¿verdad? ¿Por qué es así? Yo no tengo la capacidad de explicarle toda la química en este punto, porque ya no me acuerdo los detalles redox y ya no me quiero ni acordar, pero sí, si le busco un poco al lado voy a recordar algunas esencias prácticas. Bueno, y también hay conceptos ahí que se dan en biología y parten desde la química, pero no es que demasiado trascienden en la biología. Pero sí es importante saber que hacemos esta traslocación de protones, eso hay un gradiente ahí, eso es lo que a biología le importa sí o sí, y tomamos los números estimados de la química por la cantidad que se va traslocando, le dicen, no se bombea, no se trasloca, le dicen algunos, porque algunos recuerdan luego que hay un gradiente de concentración mayor, o sea, el gradiente es en relación al espacio, es mayor con la matriz, con respecto a la matriz. Bueno, ¿qué más acá? Ok, y ahora tenemos que ir acá. Este es el protagonista de formar ATP. Cuando queremos formar, mejor dicho, ATP, nosotros tenemos que hacerle trabajar a este complejo que se llama ATP sintasa.
antes, pero se dejó de llamarle así, obviamente, porque no coincidía. La ATP sintasa, que también, como les dije, le llaman complejo 5, es una estructura gigantesca. Acá tenemos un modelo donde les muestra cómo podría estar funcionando esta estructura, donde tiene una parte que nosotros le vamos a llamar F0 y F1, que aparecen los esquemitas de cómo se organizan estos componentes, pero fíjense que se organiza en la membrana mitocondrial y para dentro de la mitocondria, como está acá, acá, así. Entonces tiene una porción que está insertada en la membrana, que tiene varias partes, y una porción que mira hacia la matriz extracelular, que también tiene sus partes. Entonces ahí él les va a mostrar, les va a explicar cómo esta porción que se inserta en la membrana actúa como un canal de protones para que regresen los protones a la mitocondria, a la mitocondria. Entonces aparecen como que entran los protones en esto que parece un anillo, les va a dar estos nombrecitos, las posibles formas de función, y que se ubican allí y como que él va girando, va haciendo como giros que va a permitir que esto sería, algunos le comparan como una turbina, así como para generar electricidad, que hace, que gira y trabaja con el agua, este gira y trabaja con los protones, ¿verdad? Que nosotros bombeamos hacia la matriz, hacia el espacio intermembrana hace rato por la cadena respiratoria. Entonces, nosotros le ubicamos en los lugares, esto van a tener que leer el modelo exacto del libro, la propuesta, sin perder de vista los detalles que les da el Gerald, porque eso vamos a usar. Y entonces los protones, como que esto gira, gira, acá les da un componente que va a ayudar también para eso, su unidad A les va a decir, y los protones van a envolver a la matriz, como muestra acá, va a volver a la matriz por ese pedazo que está insertado a la estructura de la membrana interna, la mitocondria, para que el libro les va a ir dividiendo otra vez en partes de trabajo y que nosotros tenemos que ir identificando los detalles que él nos da, porque no vamos a poder conocer todos los detalles en sí, está complicadito, ¿verdad? Entonces no vamos a poder dar todos los detalles en sí de las características, entonces usamos la propuesta que nos trae nuestro libro base. Bueno, y a medida que, digámosle, esa, por decirlo, esa turbina trabaja, me va a permitir que yo trabaje con el ADP y el fosfato inorgánico para que yo pueda generar ATP, como muestra allí. Entonces se trabaja en esas características. Bueno, aquí entonces ustedes no se olviden de mirarle al libro base de cuál es la propuesta que tiene en relación a los detalles de la estructura aquí, los detalles de la estructura de la, del, de la ATP sintasa, que les va a indicar la porción F0, F1 y lo que está haciendo. Entonces no se olviden de mirarle en detalle lo que él le está mencionando, las subunidades, las partes, anoten todo lo que él le está contando. Eso sí. Entonces se va trabajando. Una vez que ustedes conozcan esta propuesta, entonces nosotros tenemos que decir que el flujo de electrones aquí en la cadena respiratoria hasta el oxígeno molecular que se reduce a agua, porque fíjense que son dos, lo que ustedes estaban trabajando siempre, llegó al oxígeno, se redujo a agua
Entonces ustedes tienen que entender y decir que el flujo de electrones aquí es lo que permite la traslocación, el bombeo, el paso de protones al espacio intermembrana, y eso hace que cuando ellos vuelvan se utilice esa energía del gradiente electroquímico para generar ATP. Entonces se da la porción F0, el paso de protones hacia adentro de la membrana, de la matriz, y mediante eso la porción F1 trabaja para generar ATP. Entonces, cuando la porción F1 trabaja, les va a dar un modelo que es para el modelo de síntesis de ATP. Como este tiene varias partes acá, tiene sus partecitas, les va a dar un mecanismo de síntesis. Entonces les va a dar en relación con la unidad gamma, en relación de cómo ella puede estar en el medio y girar, por decirlo así, dar como un eje, porque después van a tener las otras partes alrededor y va a ocurrir cambios allí. Por ejemplo, necesitamos que el ADP y el fosfato inorgánico se, se, se una. Entonces la idea central va a ser como colocar ADP y fosfato inorgánico en la estructura. Se tienen que ellos ubicar en un lugar exacto, se tiene que después unir ellos químicamente para formar ATP, y después tiene que liberarse el ATP y volver a dejar un espacio para que vuelva a ocurrir el mismo proceso. Entonces es como que va a ir girando la estructura para dar origen a cambios de posición de, por ejemplo, en un lugar como que va a estar el ADP y fosfato inorgánico. Entonces, después va a cambiarse como que va a cambiarse la situación, por decirlo así, por eso les va a dar las formas T, L de la forma de trabajo, y ahí ustedes como que van a formar ATP entre ellos, y después van a liberar el ATP, tiene que dar libre el espacio. Y así sucesivamente va a haber lugares ocupados por ADP más fosfato inorgánico, por el ATP mismo, lugar vacío, lugar para que vuelva a entrar un ADP fosfato inorgánico, que ustedes tienen en la figura 527. Es la idea central del trabajo, de lo que explica lo que se llama la teoría quimiosmótica. La teoría quimiosmótica es la que nos relaciona el trabajo entonces de que la traslocación de protones genera una fuerza motriz o protón motriz que hace que esto trabaje. Entonces, ustedes van a leer por su cuenta este año esa parte que dice el punto 5.4, pero ahí les va a dar de ecuaciones, no entren en las ecuaciones, pero sí saquen la idea central de lo que es la fuerza protón motriz, que es lo que yo les estaba explicando. Se les va a hablar todo de esos términos, y también van a solamente sacar la idea central del 5.4. Y también van a trabajar con todo lo que es el 5.5, mecanismo para la formación de ATP, les va a contar la estructura de la ATP sintasa, les va a contar el fundamento, eso sí van a leer, de la propuesta que trae el libro. Después le da una cuestión de una catálisis rotatoria, eso van a leer así porque es más bien historia, pero no, yo no les pregunto la historia, pero que para que ustedes entiendan la figura 5.27, donde van a sacar la esencia y la idea central, el 5.27. Porque se demostró la catálisis rotatoria y toda esa historia, entonces estudia ya, otra vez. Antes estudiamos, estamos ahora volvemos a estudiar.
Y habla también del uso del gradiente de protones para impulsar la maquinaria catalítica, que es el trabajo F0 y después S1 con. Bueno, después el libro les va a decir que hay otras funciones de la fuerza motriz de protones. Además de sintetizar ATP, tiene otras características también. Entonces, toda esa parte ustedes leen, sacan la idea central y lo que les dice el libro en estructura, trabajo, todo eso van a analizar también. Pero yo ya les di ahora la esencia en sí de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, entonces la teoría quimiosmótica solíamos mencionar de qué se trataba y dejábamos de estudiar algunos detalles. Ahora van a estudiar ustedes todos, que yo ya les di la esencia básica. ¿Qué más acá tenemos que mencionar? Y puede ser que el libro les mencione que existen inhibidores de la cadena respiratoria, que si les menciona notan, si no, no busquen, pero les comento que existen inhibidores de la cadena respiratoria que cortan los pasos, por ejemplo, del complejo 1, la ubiquinona, corta el flujo de electrones. Algunos fármacos, algunos venenos, ellos entran en esa categoría que van a ir aprendiendo más adelante. Hay algunos agentes que se llaman desacoplantes. Están los inhibidores de la cadena respiratoria. Los inhibidores de la cadena respiratoria son los que cortan el flujo de electrones acá. Entonces esto se ve afectado y obviamente se ve afectado acá. Se ve afectado el trabajo de generar ATP. Y hay agentes que se llaman desacoplantes o desacopladores. Los desacopladores lo que hacen es abrir acá como un canalcito en la membrana de la mitocondria. Digo acá en la membrana de la mitocondria, no es ahí exactamente el lugar. Pero lo que hace es lo siguiente, estos protones que deberían de volver por acá para hacer funcionar a la F1 y generar esta fuerza proton motriz o motriz de protones, pues yo me aprendí motriz de protones, nuestro libro le está llamando un cambiado nomás, pero es la misma cosa, me cuesta un poco usar los mismos términos. Entonces, esta fuerza proton motriz tiene que salir de algo, no ahí pasó todo de balde en el espacio intermembrana y ya está, punto, terminó. No, no es así, sino que necesitamos que sirva para algo. Y al servir para algo, realmente nosotros le cachamos para obtener ATP. Entonces él vuelve por esto y usamos como un generador de energía para generar energía, para hacer funcionar la maquinaria que va a generar la energía. Así como el agua hace funcionar la turbina para generar electricidad, es la misma historia. El protón está haciendo funcionar la turbina, que sería la F0, ¿verdad? Que ustedes van a ver en video y cosas así en internet, que gira ahí y está haciendo pasar los protones para que este también realice su catálisis. También en la cuestión de la explicación rotatoria, que también tiene esa característica que van a leer ahora, y van a fijarse que cómo funciona esto realmente. Entonces los desacopladores o los desacoplantes lo que hacen es abrir canales acá, entonces los protones entran nomás a la mitocondria por ahí, no por acá, entonces este no funciona para generar ATP. O sea que la cadena respiratoria funciona muy bien, pero el problema está en que se abrió una entrada extra a la mitocondria y eso no le favorece a la ATP sintasa, entonces no puede generar ATP a partir del trabajo que realiza la cadena respiratoria. Se le llaman desacoplantes o desacopladores entre la cadena respiratoria y el trabajo de la ATP sintasa. Bueno, con esto nosotros así dimos un panorama general de la cadena respiratoria y lo básico que tenemos que conocer, y es importante conocerlo, su origen, su estructura, cómo funciona, quién le da los electrones, quién recibe, dónde va, qué pasa con los protones por ese motivo, qué ocurre otra vez después con los protones cuando tengan que volver a la matriz mitocondrial, en qué nos ayuda ahí en la bioquímica, en la biología, en la fisiología, por ende, explicamos todito acá. Entonces hablamos también de este modelo que nos da el libro, que, ¿por qué no les doy todos los detalles yo? Porque necesito que miren también la propuesta que le da el libro, porque esta imagen es el logo del libro, ¿verdad?
Entonces hay muchas imágenes en internet, muchas propuestas, pero necesito que se basen en nuestro libro, porque pues si no podemos tener algunas pequeñas confusiones. Bueno, y antes de irnos a descansar al recesito, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros dijimos que NAD y FAD son los que le van a donar los electrones a la cadena respiratoria, pero NAD y FAD tienen que estar reducidos para eso. Y yo les dije, alguien se tiene que estar modificando químicamente también en ese sentido redox, no es que, ay, ella nomás se modificó y punto. Entonces, ¿de dónde vienen esos FAD y NAD reducidos que nosotros tenemos para poder donarle los electrones a la cadena respiratoria? Viene de nuestros nutrientes, de lo que nosotros consumimos y nosotros realizamos el proceso de metabolismo en nuestro cuerpo. Nosotros no vamos a entrar ahora a hablar de la bioquímica o biología de la digestión, no, no vamos a hablar de eso. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que analizar que a partir de los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, nosotros vamos a tener sus moléculas más pequeñas, sus componentes más pequeños, que nosotros ya lo conocemos desde el punto de vista químico, yo ya no voy a explicar esto, y que al ir degradando esto, nosotros podemos tener los electrones de estos componentes y darlos a la cadena respiratoria. ¿Cómo los vamos a dar a la cadena respiratoria? Mediante NAD y FAD que nosotros vamos generando a partir de esto. Esto es así como un enredo ahora mismo, pero a medida que pasamos, nosotros vamos a entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces ahora mismo este esquema yo tipo paso, ¿verdad? Nuestro capítulo 5 está muy relacionado con el capítulo 3 de nuestro libro. Entonces hay imágenes del capítulo 3 y conceptos del capítulo 3 que yo le estoy explicando, porque nosotros no desarrollamos el capítulo 3 como tal. Por eso que aparece acá una figura del capítulo 3. No es que ustedes van a leer ahí todo el capítulo 3, sino que en relación a estos conceptos pueden ir a analizar ahí lo que... Y en base a la clase también. Entonces les muestra nada más cómo nosotros trabajamos con nuestros nutrientes. Él le dice etapa 1, 2 y 3 solo didácticamente hablando. Entonces en la digestión no se divide así, ni en la bioquímica solo didácticamente, ¿verdad? Como él enfocó para explicarnos algo que es muy complejo en algo más sencillo. Como que le dice, por ejemplo, que acá nos vamos a enfocar para generar ATP. Ese es su enfoque. Acá es como para trabajar y extraer los electrones, acá como para degradarlos. Entonces va contando las etapas que él dividió didácticamente. Entonces después volvemos a las que son las vías, le dice las vías anabólicas, las flechas azules, después le cuenta las flechas verdes que vamos a ir viendo porque nosotros ahora en mitocondria lo que queremos seguir es a las flechas verdes. A ellas las que le queremos seguir. Porque nuestra finalidad es generar energía en forma de ATP en la mitocondria. Entonces, como nosotros no tenemos como, como objetivo en biología estudiar paso por paso todo esto, lo que nosotros hacemos es dar un ejemplo nomás de cómo, así un ejemplo bien detallado de cómo podemos obtener energía a partir de un nutriente y después damos otro ejemplo para comparar con él y el otro solo menciona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mentalizarnos cómo nosotros podemos usar los carbohidratos para obtener energía, llegar hasta la mitocondria y aprovechar la energía de ese carbohidrato que consumimos para poder generar ATP. Por ejemplo, si consumimos el almidón, de qué consumimos hoy en el pan, la chipa, en el vellú, en lo que tenemos, ¿verdad? La papa. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a organizar nuestro cuerpo para obtener energía a partir de ese proceso? Y vamos a presentar entonces
Vamos a presentar un trabajo que se realiza en el citosol, no en la mitocondria, porque nosotros queremos presentar como ejemplo cómo obtenemos energía a partir del carbohidrato. Y el carbohidrato sí estrella para esto es la glucosa. Entonces tenemos que dar el proceso que se llama glucólisis, que es la degradación de algunas exosas, no es exclusiva la glucosa, también la fructosa, también la galactosa, también la manosa, puede entrar allí y nosotros podemos organizar, obtener energía a partir de eso. Nosotros no vamos a poder entrar en detalles de las otras exosas, pero sí tenemos que partir desde la glucosa para conocer. Para conocer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar un concepto que ocurre en el citosol y detalladamente vamos a explicar. No se realiza en la mitocondria, que es nuestro tema del capítulo, pero sí se relaciona con el trabajo mitocondrial, por eso sí o sí desarrollamos esto. Entonces, la glucólisis es la degradación de la glucosa hasta un compuesto que se llama piruvato. En esencia, esto se realiza y entender de la siguiente manera. La glucosa, que tiene 6 carbonos, se va a dividir en compuestos de 3 carbonos. Entonces vamos a obtener 2 piruvatos o ácidos pirúvicos a partir de una molécula de glucosa. Entonces, en esencia, esto se realiza en el citosol. Está establecido que vamos a trabajar en 10 pasos, por más de que algunos libros traigan a veces subpasos, porque las enzimas que trabajan aquí, que son las que van a catalizar las reacciones químicas paso a paso, algunas dividen otra vez su trabajo, entonces antes incluso didácticamente algunos libros dividían todo y traía más pasos la glucólisis. Pero con el correr de los años, siempre fueron básicos 10, pero algunos como que aumentaban un poco más, disminuía lo que no había. Entonces, ¿qué pasa? Como que la glucólisis es, como que después se fueron organizando los conceptos, se encontraron y que no hay necesidad de 10, entonces se dejó en los 10 clásicos, ¿verdad? Pasos de la glucólisis que ocurren en el citosol de la célula. Los 5 primeros pasos se dice que son para, es de degradación, es decir, de gasto de energía. Y los 5 últimos pasos son de generación de energía. La glucólisis tiene que ser, la glucólisis es un proceso catabólico, tiene que ser entonces de degradación para poder obtener energía, Este concepto después les voy a aclarar algo desde el punto de vista químico que se aplica para biología, pero los detalles químicos ya saben, con el profesor de química. No alcanzo yo la parte química, ya eh, le paso mi canasto al profesor porque, o si no, o me lleva mucho tiempo explicar, porque antes explicaba yo la parte química, porque no había luego mucho que explicar también, explicaba yo la parte química y los alumnos esperaban que yo les enseñe esa parte química y no en química. O sea, a mí ya me esforzaba en la parte contenido y también en los conceptos que yo ya me olvido de química porque no uso, ¿verdad? Pero en la base de biología siempre estoy eh, mirándole a la química, ¿verdad? Y a la física también en algunos casos necesito usar. Entonces, esto es un proceso eh, catabólico. Es para generar energía. Pero ustedes van a decir, pero dijiste recién que los primeros pasos gastan energía y los últimos pasos generan energía. Entonces se divide didácticamente en los primeros 5 que van a ser de gasto de energía y los últimos 5 de generación de energía. Eso no quiere decir que paso a paso se va a gastar energía en la primera etapa y paso a paso se va a generar energía en la segunda etapa, sino que se concentran en esos detalles, pero en general la glucólisis tiene
características, él es un proceso catabólico, tiene que generar energía, tenemos que quedarnos con energía ganada por más de que hemos utilizado. Por eso es catabolismo y les voy a explicar después por qué el detalle. Eh, bueno, vamos a dejar acá, vamos a descansar un rato, volvemos en torno a las 10 para poder seguir con la glucosa.